Tras el funeral del Papa Francisco debemos hablar de lo que viene ahora para la Iglesia Católica. Habrá 9 días de duelo que conocemos como novendiales y en los que a diario se celebra un servicio religioso. Tras este periodo, que terminará el próximo domingo, 4 de mayo, estaría previsto que inicie el cónclave, cuya fecha concreta aún no ha sido anunciada por el Vaticano. La misa del Papa Francisco marcó el inicio de una antigua tradición, los novendiales. Por 9 días consecutivos de luto serán celebradas eucaristías para honrar la memoria del Santo Padre en la Basílica de San Pedro. Cada misa será presidida por diferentes cardenales. Santa María, Mater Dei. Del 27 de abril al 3 de mayo, las misas serán para los empleados y fieles en la Ciudad del Vaticano, la Iglesia de Roma, los capítulos de las basílicas papales, la capilla papal, la curia romana, otra dedicada a las iglesias orientales e institutos. Además de estos servicios, el Colegio Cardenalicio mantiene encuentros de reflexión y oración, preparando el ambiente espiritual para el próximo cónclave. En esa reunión bajo llave participarán los cardenales menores de 80 años, tienen voto y también pueden ser elegidos. El proceso organizado por el decano del Colegio Cardenalicio es absolutamente secreto y puede durar días o semanas. Extra omnes. Para que un purpurado sea el sucesor de Francisco, necesita 2/3 de los votos. El primer día de cónclave serán 2 votaciones, mientras los siguientes tendrán 4, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Como la Capilla Sixtina será la sede de estas votaciones, cerrará al público el lunes 28 de abril para su preparación. Y con el cónclave, que significa bajo llave, pues surgen muchas preguntas. Una de ellas, ¿cómo es el protocolo? ¿Cómo es el procedimiento para escoger el próximo papa? ¿Qué pasa si no hay una definición? Preguntas que vamos a resolver en el siguiente informe. ¿Cómo es el procedimiento? El primer día del cónclave se hace una ronda electoral. Si no es elegido ningún cardenal, al día siguiente se repite el proceso. Por día se permiten 4 votaciones. En caso de que no se llegue a una definición, 3 días después de permanecer aislados, los cardenales tendrán un día para la oración y la contemplación. ¿Qué pasa si no hay definición? Si un ciclo de 4 días se repite 7 veces más, los cardenales organizarán una segunda vuelta entre los 2 candidatos que obtuvieron más votos. Si el resultado es negativo, los votos serán incinerados con una mezcla de perclorato potásico, antraceno y azufre para que salga humo negro. En caso de ser positivo, el cardenal decano le preguntará al ganador si acepta la nominación. Si es así, los votos serán incinerados con una mezcla de clorato potásico, lactosa y resina de conífera para que el humo salga blanco. Con esta señal, junto al sonido de las campanas de la Basílica de San Pedro y la frase "Tenemos Papa", el mundo conocerá que el Vaticano ha elegido al próximo sumo pontífice. ¿Quién será el sucesor del Papa Francisco? El resultado del cónclave que lo elegirá es siempre imprevisible, por lo que cualquier pronóstico es absolutamente arriesgado. Los observadores suelen mencionar a 15 cardenales cuya voz será decisiva durante la votación. Revisamos quiénes son los purpurados que podrían llegar a convertirse en el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Pietro Parolin de Italia, un diplomático de 70 años de gran experiencia y que ejerció como secretario de Estado número 2 del Vaticano durante casi todo el pontificado de Francisco. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Este franciscano y teólogo italiano de 60 años habla hebreo e inglés y en septiembre de 2023 se convirtió en el primer patriarca de Jerusalén en ejercicio, la más alta autoridad católica de Oriente, en ser cardenal. Sus repetidos llamados a la paz en Gaza lo pusieron en primer plano. Matteo Maria Zuppi, arzobispo de Bolonia de 69 años, es un discreto y experimentado diplomático que lleva más de 30 años realizando misiones de mediación política en el extranjero. Fue enviado especial del Papa Francisco para la paz en Ucrania y aboga por la acogida de migrantes y de los fieles homosexuales en el seno de la Iglesia. Claudio Guccherotti, diplomático de 69 años, excelente políglota, ha sido embajador de la Santa Sede en varios países de Europa Oriental. Es desde 2022 el prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Jean-Marc Cavellin, de 66 años, nació en Argelia y pasó casi toda su vida en Marsella, ciudad de la que es arzobispo y desde donde aboga por el diálogo interreligioso y por la defensa de los migrantes, 2 pilares del pontificado de Francisco. Es presidente de la Conferencia Episcopal de Francia. Anders Arborelius, un luterano sueco de 75 años que se convirtió al catolicismo en un país de abrumadora mayoría protestante, pero que es también uno de los más secularizados del mundo.
Mario Grech, de 68 años, obispo de Gozo, la segunda isla más grande de Malta, desempeñó un papel clave durante el sínodo sobre el futuro de la Iglesia, convocado por Francisco y que deliberó sobre temas como el lugar de las mujeres y los divorciados vueltos a casar. Peter Erdo, arzobispo de Budapest, de 72 años, es un austero intelectual renombrado por sus conocimientos teológicos y su apertura a otras religiones. Tiene opiniones muy conservadoras tanto sobre los divorciados vueltos a casar como sobre las parejas del mismo sexo. Jean-Claude Ollerich, de 66 años, arzobispo de Luxemburgo y cardenal jesuita como Francisco, es miembro de los dicasterios de Cultura y de Educación y del de Diálogo Interreligioso. Se le conoce como un teólogo firme sobre el dogma, pero abierto sobre los cambios sociales, al igual que el Papa argentino. Antonio Tagle, de 67 años, exarzobispo de Manila, no ha dudado en criticar a la Iglesia Católica por sus fallos, especialmente en los casos de pederastia. Está en primera línea de la defensa de pobres, migrantes y personas marginadas, hasta el punto de ganarse el apodo del Francisco asiático. Charles Maung-Bo, presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, es el primer y único purpurado de su país. Este salesiano de 76 años llamó al diálogo y a la reconciliación en una Birmania sumida en conflictos. El ganés Peter Turkson, de 76 años, es uno de los cardenales africanos más influyentes. Es considerado a menudo como el favorito para convertirse en el primer papa negro de la Iglesia. Fridolin Ambongo, de 65 años, una voz importante del movimiento por la paz en su país natal, la República Democrática del Congo, podría recabar los votos de los cardenales conservadores. Ha cuestionado la autorización del Papa Francisco a la bendición de parejas homosexuales. Robert Francis Prevost, de 69 años, es el prefecto del poderoso dicasterio para los obispos. Nativo de Chicago, fue misionero en Perú y obispo emérito de Chiclayo, en el país andino. Preside la Pontificia Comisión para América Latina. Timothy Dolan, de 75 años, jefe del poderoso arzobispado de Nueva York, tiene una gran presencia en las redes sociales. Entre 2002 y 2009 coordinó la lucha contra la pederastia en la diócesis de Milwaukee, en Wisconsin. Son 15 purpurados, 15 cardenales que suenan muy fuerte para lo que sería esa elección del próximo Papa. Y ahí en esos nombres, como lo veíamos en el informe, pues está uno cuyo nombre resuena muy alto, Pietro Parolin, de Italia. Es el número 2 del Vaticano, tiene 70 años y es uno de los más opcionados. Pero también de Italia está Pier Battista Piazzavalla, ¿no? Otro de los italianos que suena fuerte para ser el reemplazo del Papa. Sería el Papa número 267. Un dato muy importante a recalcar es que durante el pontificado de Francisco se eligieron 108 cardenales de todo el mundo, de Europa, de América Central y del Sur, también de América del Norte, de Asia, de África. Es también un registro histórico porque incluso en el pontificado de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, se eligieron muy pocos, cerca de una veintena, y durante el pontificado de Juan Pablo II, que fue entre 1978 y el año 2005, se eligieron apenas menos de una decena de cardenales. Así que el próximo Papa, seguramente, en ese nombre de la persona que vaya a ser elegida, pues tendremos a un cardenal que habría sido elegido o que habría sido llamado cardenal gracias a el Papa Francisco, a Jorge Mario Bergoglio. Vamos a ver qué pasa con esta situación de estos cardenales purpurados, personas que tienen una inmensa responsabilidad de seguir ese legado de Francisco, de los mensajes que él hablaba cuando se refería a la humildad, a los mensajes de esperanza, a los mensajes de paz, a los mensajes de amor, para continuar salvando la Iglesia Católica, rescatándola, reestructurándola, pero también llevarle ese mensaje de paz al mundo que vive momentos tensionantes hoy en diferentes partes del planeta. ¿Quién será el sucesor de Francisco? Una tremenda pregunta. Y se la queremos trasladar a esta hora a Sergio González Sandoval, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y canonista de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenido a NTN 24, gracias por estar con nosotros en la tarde, fin de semana, a esta hora.
Gracias, Hugo. Buenas tardes. Muy amable. Gracias por la invitación. Un saludo para ti, tu equipo y tu teleaudiencia. Bueno, qué tremenda responsabilidad, como lo acabo de mencionar, tiene esa persona que va a ser el sucesor del Papa Francisco. Lo mencionaba yo hace un rato, de que durante su pontificado se nombraron 108 cardenales por parte de él. ¿Cuáles son los retos a los que va a enfrentarse ese nuevo Papa? Muchos retos, Hugo, pero el reto principal es mantener la imagen de Francisco viva, Sí. pero él también empezar a construir su propia imagen frente a la Iglesia y frente al mundo. Ese es el principal reto inicial. Luego vendrán otros retos, como avanzar en muchas de las tareas que inició Francisco, con los refugiados, con los migrantes, con la comunidad LGTBI, con las víctimas de abusos. Las tareas son bastantes y muy delicadas. Sí, Sergio, ¿qué rumbo podría tomar la Iglesia si llega un Papa más conservador? Algunos expertos incluso dicen que podría de alguna manera retroceder si eso pasa. ¿Qué pasaría con esas reformas que traía Francisco? Pues yo creo que el Espíritu Santo debe iluminar al siguiente Papa para, en vez de revertir o modificar ostensiblemente las líneas que dejó marcadas Francisco, lo que haga sea continuar en ellas, acentuarlas y profundizarlas. No sabemos qué pueda pasar. Es posible que le dé gusto a ciertos sectores, como tú lo señalas, conservadores de la Iglesia y de la comunidad universal, pero a las personas que hoy se benefician, que son los más débiles, los que viven en las periferias físicas y existenciales, les daría un duro golpe, porque todos ellos han depositado su esperanza en la Iglesia y su esperanza en las líneas de pensamiento que dejó Francisco. Sí, Francisco es un papa que se consideraba de mano dura contra los sacerdotes señalados de corrupción y de pedofilia. ¿Sigue la Iglesia Católica teniendo un asunto pendiente por resolver con esos temas? Yo creo que los pasos más significativos ya se dieron. Los empezó a dar tímidamente Juan Pablo II, Benedicto avanzó un poco en ello y Francisco fue el que dinamizó mucho más esta política de cero tolerancia con el abuso, cero tolerancia con la corrupción y cero tolerancia con la impunidad. Pero todavía falta mucho por hacer, sobre todo, hacer un reconocimiento expreso, claro, abierto y sincero de cara a las víctimas. Así es. Sergio, otra de las dudas que tenemos y es que Francisco, como se dice popularmente, puso la vara muy alta, ¿no? Puso una posición muy alta de alcanzar por todo lo que hizo, por los mensajes que decía, por esa sonrisa con la que transmitía y decía verdades duras, para muchas personas difícil de afrontar. ¿Cuáles tendrán que ser esas posiciones irrenunciables a las que el próximo Papa de la Iglesia Católica debe colocarle el pecho, la frente? Sí, Hugo, tú tienes la razón. El Papa Francisco deja una vara muy alta, sobre todo por su carisma, sobre todo por esa manera sencilla de transmitir ideas complejas. El Papa que llegue no puede cometer el error de intentar imitar a Francisco. Tiene que fijar su propio estilo, su propia forma comunicativa, pero tiene que ser muy cuidadoso para impedir que su nuevo estilo y su nueva forma comunicativa se confundan con un retroceso en las políticas de Francisco. Sergio, un poco para hablar de esos temas, se le criticó mucho también al Papa Francisco que no hiciera eco o que no se pronunciara fuertemente contra tiranías o contra dictaduras en esta parte del continente. Hablamos de Venezuela, hablamos de Cuba, hablamos de Nicaragua, pero también habría que apartarnos un poco porque el Papa no es una figura política.
claramente. El Papa es una figura que tiene que ver con ser el representante de una iglesia que tiene más de 1.400 millones de fieles en el mundo. ¿Cómo entender esas diferencias que hay que hacer entre el mundo político que pesa tanto en nuestro mundo y ese liderazgo espiritual que tiene un Papa? Sí, tú lo has dicho. El Papa Francisco y el que venga y los anteriores, por encima de todo, son pastores de su iglesia. Son líderes espirituales, pero también son jefes de Estado. Y siendo jefes de Estado, interactúan con otros sujetos de derecho internacional público, particularmente con otros estados. De tal suerte que también hay un perfil jurídico y un perfil político en la actuación pastoral y espiritual del sumo pontífice. Y eso se ha manejado, digamos, de manera absolutamente diplomática. La Iglesia Católica es la decana de la diplomacia en el mundo. Por lo tanto, eso que a nosotros a veces nos parece timorato, precavido, cauteloso, yo lo llamaría diplomático, porque hay un detalle con los regímenes absolutistas, y es que la población sobre la cual se ejerce ese sistema o ese régimen autoritario es mayoritariamente, en los tres países que tú me señalaste, mayoritariamente católica. Entonces, todos los papas han tenido que caminar muy, muy delgadito, muy fino, cuando se han enfrentado a estos regímenes para no exponer a un mayor riesgo a la población católica frente a los gobernantes autoritarios. Hay que darle tiempo a la diplomacia. En eso debemos ser claros. No porque se trate del Papa, los procesos se van a desencadenar mucho más rápido, no, porque él actúa también a través de la misma diplomacia vaticana, y lo que tendría que llegar a revisar el nuevo Papa es en qué estado quedaron las relaciones diplomáticas con esos tres estados, con esos tres países que tú mencionaste, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sí, así es, donde hay usted lo ha dicho muy bien, Sergio, de ahí son países católicos, pero donde se vive una vulneración de derechos absolutamente macabra, por decirlo de alguna forma, y más viendo lo que ha pasado en Nicaragua, donde han afectado tanto a la Iglesia Católica. Usted lo ha visto, ¿no? Como en Nicaragua han expulsado a sacerdotes, a religiosos, donde han cerrado además medios de comunicación que pertenecían a algunas de esas congregaciones religiosas. Muy difícil lo que sigue para ese nuevo también Papa, que tendrá que, como usted lo decía, ¿no? En ese marco jurídico, en ese marco de diplomacia, también exponer algunos puntos de vista y, ¿por qué no?, colocar algunos puntos sobre las IES, sobre esas situaciones difíciles. Y Sergio, ya lo decía yo hace un rato también, y que tiene que ver con que hablar de quién puede ser el sucesor del Papa Francisco es un juego de azar impresionante. De hecho, en el Reino Unido se hacen algunas cábalas y se hacen algunas apuestas por quién podría ser el nuevo Papa. Pero hay 5 nombres que yo he traído aquí a colación que quiero que revisemos, Sergio. Parolin, Bugerotti, de Italia. Tagle, de Filipinas, que también está sonando muy fuerte en las últimas horas. Y 2 cardenales de los Estados Unidos, Francis Prevost y Dolan. ¿Qué decir de estos cardenales? Y si de repente, en medio de su experiencia, Sergio, en alguno de estos 5 podría estar el próximo Papa. No me matriculo con ningún nombre. Predecir quién será el futuro Papa se escapa a mi conocimiento. Pero sí puedo mencionar que el cardenal Parolin conoce a fondo la última reforma que el Papa Francisco hizo de la Curia Vaticana. Y creo que eso le da una gran fortaleza, pues, siendo secretario de Estado. Y el cardenal Tagle, de Filipinas, que a propósito estuvo acá en Colombia en junio del año pasado, presidiendo el Congreso Nacional Misionero, y quiere mucho a Colombia. Algunos analistas dicen que él es de los pocos que supo comprender de la mejor manera posible el mensaje y el carisma de Francisco, y que podría representar un cierto grado, no de continuismo, pero sí de continuidad sana en la vida de la Iglesia, en la conducción de la Iglesia. De los 2 que tengo una referencia más o menos clara. De los otros 3 no me pronuncio.
pero lo que sí te advierto, Hugo, es que no me anticipo a dar ningún nombre, ni para que sea papa, ni para que no lo sea. Es tremendo lo que está pasando eso y es también así de inmensa esa responsabilidad que tienen esos cardenales que van a tener que entrar a ese cónclave el 4 de mayo para elegir al sucesor de Francisco. Sergio González Sandoval, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, además canonista de la Pontificia Universidad Javeriana. Qué gusto haberlo tenido con usted, haberlos tenido con nosotros en esta tarde de hoy. Sergio, gracias. El gusto fue para mí, ha sido un placer. Un saludo especial a tu teleaudiencia y te agradezco la oportunidad, Hugo.